Esta semana en Cuadriga, represión mortal en Siria, el mundo mira indiferente. No hay indicios de que la represión en Siria pueda terminar. Este vídeo muestra supuestamente a las fuerzas gubernamentales abriendo fuego contra la población de Homs. La oposición asegura que se emplean armas pesadas contra civiles inocentes. Los críticos sostienen que el veto de China y Rusia en Naciones Unidas ha sido como un cheque en blanco para que Assad continúe asesinando opositores y acusan a Naciones Unidas y al mundo entero de indiferencia. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para detener los crímenes? Hoy conduce el programa Maricel Drasser. Bienvenidos a Cuadriga en esta nueva etapa. Gracias por acompañarnos. Hablaremos hoy, como recién lo escuchábamos, de Siria y sus perspectivas. La violencia se ha vuelto cosa cotidiana. Mujeres, niños, hombres, población civil mueren cada día. Ya lleva casi un año esta revuelta popular en busca de una apertura democrática del país y lo que es seguro es que ha cosechado una furiosa represión por parte del régimen. De esto hablaremos hoy aquí, de las perspectivas para Siria, presente y futuro. Para eso les presento a nuestros invitados del día. Nos acompañan Miriam Widman, es periodista y analista internacional, ha estudiado en Estados Unidos y se ha especializado en asuntos económicos y financieros. Ha trabajado para medios norteamericanos como Herald Tribune y Business Week, y para europeos como Deutschland, Radio Berlin y BBC. Katarzyna Stoklosa es investigadora en estudios culturales, es de origen polaco y ha estudiado en la Universidad de Frankfurt del Oder y de Moscú. Ha dirigido la sección de Europa del Este de la Sociedad Alemana de Política Exterior. Actualmente es profesora de la Universidad de Dinamarca. Y también nos acompaña Guido Steinberg, experto en terrorismo y Medio Oriente. Estudió Ciencias del Islam e Historia en las universidades de Colonia, Bonn, Berlín y Damasco. Es docente y en la actualidad se desempeña como investigador del Instituto Internacional de Política y Seguridad en Berlín. A los tres, gracias por estar aquí y vamos de lleno al debate con la pregunta que sería en realidad ¿cómo frenar esta violencia en Siria y si la vía de Naciones Unidas está definitivamente agotada? Yo no sé si es posible en este momento defenderlo, pero me molesta un poquito este subtítulo del programa. El mundo mira indiferentemente. Yo no pienso que es eso exactamente como así. Había un voto en las Naciones Unidas y había 2 países que han soportado el régimen de Siria, pero la mayoría no. La mayoría no. Y yo pienso que hay mucha gente, muchos líderes que están pensando lo que ellos pueden hacer, pero la situación es muy difícil porque la Rusia, especialmente la Rusia, juega un papel importante y yo puedo hablar un poquito de mi país. Yo no pienso que los Estados Unidos en este momento van a entrar en una situación donde nosotros no vemos un éxito, una manera de salir. ¿Cómo definiría entonces la relación respecto a Rusia? No de indiferencia, pero sí de lejanía o de inacción por cierta cuestión geopolítica que así se ha dado. Yo pienso que hay diferencias entre la política oficialmente y el pueblo. Yo pienso que la mayoría de los norteamericanos nunca tenían un buen respeto por la Unión Soviética y la Rusia, y eso es un punto que ellos están haciendo ahorita, que refuerce y que es dar más información a la gente en los estados de decir, nosotros no pueden tener ninguna confianza en ese régimen. Ya tenemos problemas con ellos a causa de la falta de democracia en este país, y es una cosa que ayuda que dar más poderoso a este argumento de decir que es un país con quien nosotros no podríamos verdaderamente negociar o hacer cosas. Ellos no tienen los intereses que nosotros tenemos. Uh-huh. ¿Y qué hay detrás de este veto? O sea, está claro que ha habido un veto de estos 2 países, han dado como resultado que esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda ver luz verde. Entonces, ¿qué hay detrás? En el caso de Rusia, usted es la experta en la región y en este país. Hay venta de armamentos, hay cuestiones comerciales y también una cuestión electoral interna de Rusia. ¿Qué hay detrás del voto de Rusia?
Hay muchos factores detrás de este voto y no es verdad que el factor económico sea más importante. La cuestión de las armas, la cuestión de dinero, la cuestión del poder de Rusia sí son importantes. La base naval también, ¿no? La base naval, claro. Pero lo que pasa, tenemos para entender la decisión de Rusia, tenemos que mirar un poco en la historia y ver qué fenómenos tienen importancia para las decisiones en Rusia antes Unión Soviética. Hay otros factores que son importantes para nosotros. No es democracia, sino el poder de una persona, de un hombre fuerte, del hombre fuerte. Así que si preguntamos a los rusos ahora mismo en Moscú, en San Petersburgo, en otros países, ¿qué piensan del veto? La mayoría está de acuerdo. Bueno, primero, la mayoría no sabe qué pasó, pero los que saben dicen, claro, es que necesitamos a alguien fuerte. ¿Qué pasa si tenemos una revolución sin salida? La mayoría de los rusos dice, necesitamos un hombre que diga a dónde ir, por dónde ir, y por eso no necesitamos la revolución. Además, los rusos argumentan con lo contrario. Dicen, es que somos de otra manera que los europeos, que Europa del Oeste. Necesitamos a alguien fuerte, alguien que nos diga a dónde ir. Así que este aspecto, un aspecto de una persona fuerte, de un dictador, es importante para esta decisión. Es decir, concentración de poder a cualquier precio, a este precio de muertes. A este precio, bueno, esto no es tan importante para los rusos. Dicen, ¿muertos y qué? Muertos también tenemos en nuestro país. Primero tenemos que ver que lo que pasa en Siria no es el tema más importante para el pueblo luso de momento, porque tienen sus problemas, tienen problemas económicos, tienen problemas con revolución, o que no es revolución verdadera, pero con cambios políticos en Rusia, y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Siria, tenemos muchos problemas en Chechenia también y en otros países. Así que este factor no es tan importante que, digamos, hay muertos, tantos y tantos muertos, no es un argumento que determina la decisión. Exactamente. Y hablamos de historia y hay quienes sostienen que en realidad este veto que ha dado Rusia tiene una suerte de anacronismo, o sea, le da un poder de veto, le da un poder grande, pero que en realidad ha heredado de la Unión Soviética. ¿Hay un anacronismo en esta cuestión? Sí, claro que sí. Estamos en el momento político, estamos regresando a la Guerra Fría con la Unión Soviética o hoy día Rusia protegiendo a su aliado en Medio Oriente. Esto es exactamente lo que está pasando y en el pasado eso daba una cierta libertad a las dictaduras en la región, a Siria, a Yemen del Sur y todos estos países. Y en este momento los rusos y los chinos están efectivamente bloqueando una acción más decisiva por parte de Estados Unidos, los europeos y también los países árabes. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ver en los próximos meses que algunos países, como por ejemplo Qatar, con toda su plata, Saudi Arabia, van a dar armas, van a dar dinero a la oposición. Es decir, va a ser una guerra no declarada, pero el resultado va a ser una guerra civil en el país. Ese es un punto muy interesante porque no son pocos los que a esta altura están hablando de, bueno, entonces armemos a la oposición, declarada o no declaradamente. ¿Esto sería una opción válida? Es una opción política, pero a mí me parece que es un error, porque esta oposición que vemos ahora no me parece buena alternativa. Hay muchos islamistas adentro de ellos. No sabemos bien quién vive en estas ciudades, en Alepo, en Hama, en Homs. Y hemos visto en los últimos países que muchos sirios viajaron a Irak para luchar ahí contra Estados Unidos. Es decir, que hay un poder islamista en el país, un poder islamista radical, y apoyar
a ellos con armas, con plata, es definitivamente muy peligroso y hay que pensar en alternativas. Por supuesto, Assad no tiene futuro, pero tal vez tiene 10 o 20 años más. Uh-huh. Y también sobre este punto de armas, creo que usted me quería decir algo. Tiene que ver con una suerte de despertar un monstruo que no se sabe en qué va a quedar y por décadas quizás, además. Exactamente, lo que has dicho es que es también un argumento muy importante para los políticos rusos. Dicen, ¿a quién vais a dar las armas? A los opositores de allí. ¿Quién son? Que es muy peligroso. Así que este argumento tenemos que tenerlo en cuenta y no tenemos que ignorarlo. Es un argumento. Oposición tiene que ser fuerte, responsable, y en este caso se le puede apoyar. Pero en otro caso tenemos que preguntarlos. Y está claro que la oposición además no es homogénea en esta situación, ¿verdad? Eso es un problema también por el pueblo de los Estados Unidos, porque pienso que la mayoría de la gente en los Estados Unidos dicen que Siria nunca era un amigo de nosotros. Y nosotros no conocemos la gente que está en la oposición ahorita. ¿Por qué deberíamos ayudar a ellos? Ellos siempre están contra nuestros intereses en esta región, ¿no? Lo que has dicho... muy distinto a lo que se respira en la población en las calles de Rusia, ¿no? Exactamente, muy distinto. Pero lo que has dicho al principio, que lo vemos un poco... pues como un problema demasiado grande, que solamente Rusia y China... están contra esta resolución, pero claro, no podemos ignorarlo porque son dos países casi más importantes, ¿no? Así que si, por ejemplo, Polonia, otro país, Chequia, o dos países pequeños, tienen otra opinión, pero... La Rusia es un problema por su poder político y por las armas que tienen. China es otra cosa, por el dinero, porque ellos apoyan nuestra economía porque ellos compran nuestras dudas y todo eso. Entonces, Obama y otros candidatos del lado republicano, ellos tienen que cuidarse un poquito de no ir demasiado contra China, porque nosotros dependemos un poquito, más que un poquito sobre ellos. Está claro que nadie puede ignorar a estos países y el veto y las consecuencias. Volvemos entonces a esta decisión, a este polémico veto que ha tenido lugar en Naciones Unidas. Días después, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, estuvo en Damasco y lejos estuvo de retractarse. Por el contrario, fortaleció esta alianza con el régimen. Veamos el siguiente informe. Partidarios del presidente Bashar al-Assad acudieron en masa a recibir al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Están agradecidos por contar todavía con el apoyo de Moscú y Pekín. Damos las gracias a Rusia y China por vetar la intervención extranjera. Sergei Lavrov dijo contar con la promesa de Assad de terminar con el derramamiento de sangre. El presidente sirio ha asegurado que hará todo lo posible por terminar con la violencia de cualquier origen. Pero a pesar del deseo de Moscú de acabar con la crisis, no hay señales de que Rusia apoye los llamamientos para que Assad dimita. Moscú desea acabar con la crisis, pero no hay señales de que Rusia presione a Assad para que dimita. No parece que Moscú vaya a soltarle la mano al Assad, ni mucho menos. No parece, y además Moscú quiere decidir lo que va a pasar y Moscú quiere quiere tomar todas las decisiones y si pasa algo, quiere decir, ha sido nuestra decisión, ha sido realizada nuestra opción, así que se trata de toda esta cosa, se trata del poder de Moscú, del poder de los políticos rusos, no solamente Putin, pero todos están a favor de lo que pasa ahora en Rusia. Moscú quiere tener la control que sobre todo claro que está pasando. No es poco lo que está jugando ahora. En este tablero se ha hablado incluso de un referéndum. ¿Podemos darle credibilidad que el régimen convocaría un referéndum para votar una nueva constitución? ¿O es solo para, bueno, digamos, patear la pelota para adelante, pero no podemos darle credibilidad a esta opción? Claro que no.
es propaganda. Y vemos en estos meses que lo que quiere el régimen sirio es ganar tiempo. Eso es lo que han hecho con la Liga Árabe en noviembre. Han dejado entrar a los observadores de la Liga Árabe, pero sin la voluntad política de cambiar algo. Es decir, que todas estas negociaciones ahora no tienen sentido, especialmente porque la oposición está rechazando toda negociación con este régimen si no se va Bashar al-Assad. Y esto entonces es una condición imprescindible, la renuncia del presidente, del dictador al-Assad para cualquier negociación. ¿Esto es probable que ocurra? Pienso que no, yo no sé lo que ustedes piensan, pero yo no veo esto. Pero él juega también igual como en Rusia, el papel del hombre muy poderoso. Muy parecido. Macho-man, decimos, ¿no? Y yo no sé si él va a finalmente terminar sus días como Gaddafi o no. ¿Estamos ante un callejón sin salida o en realidad, como se dijo anteriormente, este régimen tiene los días contados y solo falta ponerle la fecha? Bueno, no es así. No es así porque va a depender mucho de la reacción de Moscú, que decide al final. Y lo que has dicho, muy importante, se parecen muchísimo los dos dictadores. Y aquí también podemos ver como una continuación de lo que pasó en la historia. Muchos dictadores de antes se parecían. Y ahora también si cogemos a Assad y cogemos a Putin, muy parecidos en forma de actuar, en forma de tomar decisiones. Y por esto también tanto apoyo por la decisión rusa en Rusia. Pero es muy distinta la reacción de la comunidad internacional en los diferentes casos. Hay quienes dicen, en realidad hemos aprendido otras lecciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si el clan Assad, luego de décadas, tiene su fin? ¿Cómo es el día después para Siria y para la región? No va a cambiar mucho, ¿no? Porque primero el clan Assad no se va a ir, porque no puede. Son representantes de una minoría religiosa en el país, los alevitas, y por supuesto no están protegiendo a la familia, al clan, pero también a esta minoría. Y se sabe muy bien que la oposición, que está dominada por la hermandad musulmana, es excesivamente anti-chiita, anti-alevita, y por eso tanto apoyo por Assad en esta situación de parte de los alevites, de parte de los cristianos en el país y hasta los kurdos. Son como 2 o 3 millones en el este del país que han tenido problemas con este régimen realmente graves. No saben qué hacer en esta situación. Es decir, el clan Assad se va a quedar hasta el fin. ¿El fin cuándo puede ser y cómo será? Esto son preguntas que están abiertas porque tiene que ver, como decíamos, hay un equilibrio en la región dado y qué pasa con las fronteras, qué pasa con Israel si esto cambia, cómo se acomodan las piezas. Yo pienso que Israel tiene mucho miedo en este momento, no solamente por Siria, pero por todo lo que está pasando en esta región. Es muy peligroso, puede ser muy peligroso por Israel. Ellos tienen miedo que las armas que Siria tienen van a eventualmente encontrarse en las manos de Hezbollah. Y eso es un gran problema por Israel. Lo que pasa ahorita, en mi opinión, es que nosotros conocemos a Assad y su familia, pero no conocemos muy bien la oposición. ¿Qué es esa gente? ¿Qué quieren ellos? Yo no sé exactamente. De hecho, no es homogéneo, no quieren todos lo mismo, no van por el mismo camino. No van por el mismo camino, pero este argumento justo lo usan los políticos rusos. Dicen, es que no conocéis esta oposición, vosotros europeos, vosotros de la Europa del Oeste. Nosotros conocemos esta posición y claro, la presentan de una manera, pero completamente negativa, que son gente caótica, sin organización, brutal. Así que usan también esta carta de que nosotros, europeos, no conocemos la oposición en Siria. Tienen razón, por una parte, pero no de todo. ¿Y qué hay de sustento en esta cuestión, argumentación
detrás del veto de que en realidad no se quiera apoyar una injerencia al país. ¿Esto es así o en realidad se piensa en intereses más mezquinos locales? Pienso también en China, en el veto de China. Claro, es que cada país piensa en sus intereses, cada país tiene sus intereses y vota de otra manera porque tiene como en primer punto de vista la cuestión qué pasa con nosotros, qué intereses tenemos con nosotros. Y los intereses chinos son parecidos pero distintos de los intereses rusos, porque intereses chinos son más económicos, menos conectados con la cuestión de poder, como pasa en Rusia. ¿Y ya está comenzando a costarles caro este veto a estas dos naciones? Porque digamos que el concierto internacional está poco menos que indignado con este veto, ¿no? Sí, pero ¿qué cambia? Ellos son poderosos y de todas maneras todos los demás tienen que actuar con ellos, ¿no? Los chinos y los rusos son importantes y por el momento nadie sabe qué va a pasar. Por supuesto, si Assad tiene que irse, va a ser difícil políticamente para los chinos y los rusos, pero si se queda va a ser un éxito político. Y por el momento también has preguntado cuánto tiempo le queda a Assad y nadie lo sabe. Es posible que la situación ahora empeora en el país y él se va a ir adentro de unos meses, pero no hemos hablado del apoyo de otras naciones en esta región. Hemos hablado de los rusos, pero lo que es más importante para luchar contra los insurgentes es el apoyo de los iraníes, es el apoyo del gobierno maliki en Irak. Con mucha plata, han mandado plata a Assad y es el apoyo de Hezbollah. Es decir, que Assad tiene aliados y tiene aliados fuertes y por eso nadie realmente sabe qué va a pasar. Pero lo que es claro que vamos a ver una escalada de violencia en Siria. Lo que se sabe y está clarísimo es que ha habido un veto a esta resolución de Naciones Unidas y esto para muchos significa para la comunidad internacional una suerte de inacción. ¿Cómo seguir? Alternativas es lo que busca hoy por hoy la comunidad internacional y está claro que el tiempo apremia. Veamos lo siguiente. El fuego no cesa en la ciudad de Siria. Mientras tanto, las naciones contrarias a Bashar al-Assad buscan maneras de intensificar la presión. Alemania no ha descartado la posibilidad de otra resolución de la ONU. No excluiría que fuéramos de nuevo al Consejo de Seguridad de la ONU. Es necesario que coordinemos estrechamente con nuestros socios en el Consejo y con la Liga Árabe. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, afirmó que el gobierno sirio está cada vez más presionado, empieza a consumir las reservas de combustible para abastecer sus ejércitos y tiene más dificultades para comerciar con países de todo el mundo. Por su parte, Turquía, vecina de Siria, ha prometido continuar ayudando a la oposición. Y dijo que la historia juzgará al mundo si ahora decide hacer la vista gorda e ignorar la matanza. Está claro entonces que la presión diplomática también va increyendo. Hay cierre de embajadas, hay llamada a consulta de embajadores, también hay sanciones comerciales, pero hay quienes se preguntan si este es el idioma que el régimen entiende. Pienso que no este régimen, pero es simbólicamente muy importante que los países tratan de hacer algo. Para mí lo que es importante, acaban de hablar sobre los aliados de Assad, pero hay también gente que quiere ayudar a la oposición. Y me gustaría saber, tengo la impresión que vamos a ver un mercado por las armas secretas y que habían canales y maneras en que la oposición va a obtener armas de varios países y también pienso yo que las personas muy de derecha de los Estados Unidos, ellos quieren ayudar a la oposición con armas. Y me gustaría saber si cómo eso funciona. Y esto, por el contrario, querría decir que para que no ocurra una suerte de statu quo, ¿sería mejor a una costa de la violencia presente? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es básicamente, cuando yo veo esto, es un mercado.
es un mercado. Yo no quiero decir que es una cosa muy económica, pero hay una demanda por las armas ahorita del lado de la oposición. Y cuando yo veo la historia, siempre cuando hay una situación como así, había personas que tenían armas que quieren venderlos. ¿Estamos a las puertas de una guerra civil? Sí, tal vez ya ha empezado. Un ejemplo, en la provincia de Nainawa, en el norte de Irak, los precios de las armas han aumentado como 4.000 por 4.000%. Es decir, que hay una demanda en algún sitio y esta demanda, como parece, está en Siria. Y también hay países como Qatar que ya han hablado de una intervención. Y porque no tienen ningún ejército, es decir, que van a mandar armas a los insurgentes. Y por eso yo pienso que en estos meses vamos a ver una escalada de violencia. Y ya hoy día es bien claro que una parte de la oposición está armada en Homs, por ejemplo, porque el ejército sirio no puede entrar a algunos barrios. Es decir, que hay armas, que hay insurgentes por ahí. ¿Y se puede pensar entonces también que derivaría en un conflicto interétnico abierto, de manera abierta y con armas? Sí, puede haber conflicto muy grande, abierto conflicto étnico, conflicto religioso, conflicto entre muchos países. Y para volver a tu pregunta, desde hace poco, que si Siria entiende ¿qué se puede hacer para solucionar el problema? Es que solamente se puede usar argumentos fuertes, se puede usar fuerza. Por eso la decisión de Rusia y China fue tan importante y tan peligrosa, porque si no hubieran vetado, entonces Siria tendría más miedo o más respeto, digamos más respeto, y sería más dependiente de Europa, también de Norteamérica, de todos los países, pero ahora sabe, bueno, solamente una parte está contra, y otra parte, que es la parte más importante para ellos, Rusia y China son más importantes que Europa del Oeste, está con nosotros. Y así como están las cosas, ¿se debe seguir excluyendo una intervención militar? ¿No necesariamente está a las puertas como posibilidad? Yo no veo esta alternativa y eso y especialmente porque Estados Unidos, después de todo lo que ha pasado en Irak, ya no tiene la voluntad política de intervenir en Medio Oriente. ¿No? Por lo menos no en un país tan complicado, con tantos aliados como Siria. En Libia era otra situación porque Muammar al-Gaddafi era aislado, totalmente aislado en su región no tenía apoyo. Los sirios tienen apoyo, pero sin los estadounidenses una intervención militar es imposible. Pero hay una excepción. Vamos a ver lo que pasa en estos meses. Si realmente empiezan a matar miles y miles de personas en Homs, por ejemplo... Ya son más de 6.000, pero no es poco. Pero claro que sí, no es poco, es una catástrofe. Pero yo pienso que hay un límite. Si realmente empiezan como en 1982 de matar a 30.000 gente en Homs o en Hama. La cuestión puede cambiar. Sí, pero yo veo una cosa muy diferente. Acabas de hablar un poquito de Libia. Gaddafi era un enemigo de los Estados Unidos al fondo y cada americano conoce a Gaddafi o tiene una idea de lo que era. Assad, conocemos a Assad, pero no juega el papel que Gaddafi jugaba, con el avión de Panam y todo eso. ¿Y hasta dónde está dispuesto a ir Obama? Obama tiene otros problemas que Siria en este momento, pero como casi todos los países. Yo pienso que él va a tratar de jugar políticamente. ¿En qué dirección? Con palabras y con acciones quizás con las Naciones Unidas, pero el papel del hombre fuerte. Pero yo no veo una intervención de los Estados Unidos. Es otra cosa que Libia. Libia tuvimos muchos países
con quién podríamos trabajar. Además, Rusia y China no jugaban el papel que están jugando en este momento. Es una situación muy diferente. ¿Y cómo juegan los candidatos presidenciales también en este tema? Ellos, de los republicanos, ellos tratan en este momento, tengo la impresión, uno trata de ser más conservador que el otro. Y la mayoría de ellos, a ellos les gustaría ayudar la oposición con armas secretos, ayudarlos mucho más que Obama. Ellos tratan de mostrarse que nosotros son hombres mucho más poderosos que Obama, o que Obama tiene miedo de Assad, pero eso es la política. Invariablemente yo no veo que Obama va a cambiar su idea a causa de los republicanos en este momento. Y usted hablaba de algo que puede cambiar en realidad las decisiones de los políticos y tiene que ver con el número de víctimas. También se puede pensar de un crimen contra la humanidad, ¿ya se está cometiendo? Sí, pero a mí me parece que políticamente todo esto, lo que está pasando en Siria, no es tan importante, ¿no? Porque hay otra cosa en la política del Medio Oriente que es mucho más interesante, mucho más importante para Estados Unidos, para algunos europeos, y para Israel, y es la cuestión del programa nuclear de Irán. Y nadie quiere ocuparse militarmente de Siria mientras no está solucionado el problema de Irán, y en un nivel mundial es mucho más importante, y por eso tienen que pagar los sirios ahora. Se puede decir que se habla de Siria, pero nadie deja de pensar en Irán, aún en el conflicto sirio. Claro que no, porque eso es mucho más peligroso para los países vecinos, es mucho más peligroso para Israel que todo lo que está pasando en Siria. Pero un poco, escuchando tu argumento, me pareció un poco parecido al argumento de Putin y Lavrov, que dijeron que hacéis tanto ruido y tanta pánica, pero es que no pasa nada y hay regiones más importantes. Un poco. Sí, pero así es la política internacional. Hay cosas más importantes que gente que está muriendo. Así es la realidad, ¿no? Es muy crudo, y lo que quiere decir es que además haya que intentar poner un fin a este derramamiento de sangre. ¿Cómo podría ser? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Cuáles serían? No sabemos la salida. El problema es que no sabemos la salida. La solución no son discusiones diplomáticas, no son relaciones diplomáticas. ¿Sanciones comerciales? Sanciones comerciales para Rusia. Bueno, no podemos hacerlo porque nosotros dependemos de Rusia. Europa del Oeste depende de Rusia, y también Europa del Este, si pensamos en gas. Así que esto tampoco es la salida. Armas, lo sabemos de la historia, que esto casi nunca ha funcionado como una salida política, como una solución. Pero en este momento, si analizamos todas otras soluciones posibles, pienso que es la única manera que podría funcionar. Sí, ¿Armas es la única manera o no tanto? No es una cuestión de función. Armas no funcionan, pero si hay un mercado, ellos van a existir. La gente van a comprar y vender. Así es. Es crudo quizás, pero así se funciona. ¿No podemos dar entonces otro mensaje para la población siria? ¿No podemos dar una esperanza, algún camino probable o posible? No, por el momento no, pero no me parece una alternativa de mandar armas a la oposición, porque no son nuestros amigos. Vemos muy bien que la hermandad musulmana está dominando esta oposición, y ¿por qué apoyar a un movimiento así? Porque no sabemos, porque yo pienso que la alternativa no es mucho mejor que el régimen de Assad. Por el momento, a pesar de que es muy difícil, hay que ver lo que está pasando, pero no
hay alternativas de ayudar a la oposición. Podemos hablar con ellos, podemos hacer contactos, a ver si podemos tal vez proteger a algunos, ayudar a los refugiados, pero yo no veo ninguna opción militar hasta si es una opción tan débil. ¿Qué le queda como opción a la comunidad internacional para frenar, para salir de esta dinámica de violencia? Nada. Ya estamos entrando a la guerra civil y hasta con todo lo que vamos a hacer en estos meses, si mandamos armas y plata o no, esta guerra civil ya está empezando y eso es un problema. ¿El futuro es negro? Sí, es negro, es muy negro. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo no veo ninguna posibilidad de intervención oficialmente de los países internacionales. Yo no veo eso porque hay demasiados riesgos y Siria, puedo decir a los Estados Unidos, no es nuestro enemigo. Tenemos otros problemas. Entonces volvemos al título, que en realidad no está tan equivocado, porque en definitiva se mira con indiferencia o se mira con inacción. ¿Esto podría haberse evitado? ¿Podría haberse visto venir y entonces evitado? Sí y no. Podría haberse evitado, sí, si hubiéramos pensado más cómo va a reaccionar Rusia y China. Porque yo pienso que hace unos meses todavía teníamos más fuerza, más influencia, igual con más encuentros entre políticos del oeste y Putin, Lavrov, hubiéramos conseguido un poco más. Y esto es también lo que dicen los periódicos en Alemania y en Europa del oeste, que sí hay una persona que hubiera podido conseguir algo, y esta es Angela Merkel. Si hubiera tomado en serio este problema hace unos meses y lo hubiera tematizado más, que ella sí que hubiera tenido más influencia. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Guido Westerwelle, lo que dice es que en realidad la responsabilidad está en la mochila, en el equipaje de Rusia, por este veto, ¿no? Claro. Esto es verdad. Rusia es no tan importante. Hasta sin el apoyo de los rusos, los sirios tienen el apoyo de Irán y Irak y de la Hezbollah. Y es un apoyo más directo. Y eso es lo que realmente necesitan. No están apoyando plata de Rusia. Y eso es lo que necesitan para pagar a sus 40.000 militares leales. Pues estamos hablando del veto de Rusia. Es importante diplomáticamente, pero ahí, en el terreno en Siria, el apoyo, los millones de dólares que manda el régimen de Maliki es mucho más importante. ¿Y qué puede desequilibrar esta constelación de poder y dinero tal como está para que algo cambie y no se perpetúe de esta manera? Yo no sé si yo puedo decir algo sobre eso. ¿Ustedes? Si no es solo esperar que esto siga así, es el único escenario posible. Pero lo que vamos a ver en estos días es países como Qatar mandando armas a la oposición. Y eso a mí me parece que ya está pasando. Es decir, que la situación va a cambiar, pero yo no sé si realmente la oposición tiene el poder de derrumbar al régimen de Assad. Y por ya eso, no está ni siquiera en las manos de la oposición. Vamos a ver qué tan fuerte realmente es. Pero no debemos pensar en la posición de Assad. Él tiene apoyo de las minorías religiosas, él tiene el apoyo de algunas partes del ejército que son sumamente fuertes. Pero hay desertores, este apoyo se está resquebrajando. No tanto, porque mucha gente en Siria desde hace 30 años está
temiendo una guerra civil, porque saben lo que ha pasado en los años 70 y 80, con toda la violencia entre alevitas y la oposición de la hermandad musulmana, que era violenta en estos entonces. Y por eso tiene tanto apoyo y tiene cierta legitimidad por toda la gente que no quiere esta alternativa que ahora se está presentando en Turquía. Esto en Rusia lo pueden entender muy bien. Eso sí, en Rusia lo pueden porque es argumento de fuerza, claro, pero lo que olvidamos es que, claro, podemos tener influencia sobre la oposición, sobre opositores. Podemos educar a los opositores, apoyarles, no solamente con armas, sino también hablando, educándoles. Es que es lo mismo, siempre tenemos que mirar atrás en la historia. También con cada oposición los países eran escépticos, da igual dónde salió la oposición, en Alemania, en Polonia, en otras partes, siempre mucho escepticismo. Pero al final, muchas veces sí que oposición ganó. Pero claro, necesitan también algún apoyo, necesitan alguna base, una base de poder salir, de tener también... Sí, en definitiva, este fenómeno denominado primavera árabe ha concitado consenso, claro, con otras características, ¿verdad? Sí, pero eso yo acabo de decir, que yo no sé si hay la energía para hacerlo, porque después hemos visto en la primavera árabe, la oposición no es exactamente como el oeste quiere. Y yo no sé si la gente mira lo que está pasando en todos los países de la primavera árabe, otra vez un país ayudar, tratar de influenciar, y ellos van a ser religiosos musulmanes. Yo no sé si hay un apetito para hacer esto. ¿Y el rol de la Liga Árabe ha quedado algo desdibujado con esta misión? ¿Cuál es su poder de fuego? La Liga Árabe está dividida, ¿no? Entre los que están apoyando a Siria, que son especialmente Líbano y Irak, pero también otros países como Argelia, por ejemplo. Y por el momento la Liga Árabe no me parece haber decidido lo que quiere, por el temor de la guerra civil, porque ellos también saben muy bien que es una situación sumamente delicada, peligrosa. Que ir cerrando. Pasar en sus propios países. Efectivamente. Sí. 2 palabras para ir cerrando. ¿De aquí en más? ¿Cuál es el futuro para Siria y para la región? El futuro no puede ser muy bueno, pero tenemos que hacer todo lo posible para que no sea tan malo. En pocas palabras, perspectivas. No, me gustaría que Assad se da cuenta de la situación y quizás se va a Rusia en el refugiado, pero yo no pienso que eso va a pasar. ¿Comparte el deseo? ¿O algún deseo? Algún deseo, sí, una guerra civil muy corta. Muy bien. Panorama negro, pero es la realidad. Nos estamos reencontrando la próxima semana por esta misma señal. Gracias por habernos acompañado.